Ok, vamos a comenzar, los demás que se vayan incorporando. Por favor, me confirman que escuchan el audio y ven la pantalla. Aló, por favor, me confirman. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora, hasta ahora hemos visto ejemplos donde solamente calculamos, hacemos el análisis modal y calculamos las frecuencias naturales del sistema. Y como premisa, estamos colocando que la primera frecuencia natural tiene que estar por encima de 5 Hz. Vamos a suponer, por favor, ok, vamos a suponer ahora que tenemos una máquina de fluido conectada a la tubería. Puede ser una bomba o compresor reciprocante. En este caso, una bomba conectada al sistema de tubería. La frecuencia de excitación de la bomba incide directamente sobre el comportamiento vibratorio del sistema de tuberías en función de los modos de vibración. En caso de que la frecuencia de excitación coincida con algún modo de vibración, se presentará el fenómeno de resonancia sobre el sistema de tuberías, haciendo que las cargas actuantes se multipliquen y causen fallas mecánicas sobre el sistema. Supongamos que se tiene un equipo con la frecuencia de excitación de 1 Hz. Ahora, ¿cómo calculamos eso? No lo vamos a ver todavía, eso lo vamos a ver en el módulo 3. Sabemos que el equipo tiene una frecuencia de excitación de 1 Hz. Según los resultados obtenidos en los 3 arreglos de soporte, el fenómeno de resonancia se hubiese presentado en el primer arreglo como lo indica la siguiente gráfica. Cuando digo primer arreglo es el ejemplo que acabamos de ver. Por ejemplo, el primer análisis modal. ¿Se acuerdan? Vamos a refrescar un poco. Estamos, esta es la 69, vamos a ver. Ok. En el primer análisis modal, fíjense, el primer modo era 0.973. El segundo análisis modal era 2.738. Y así sucesivamente. Eso lo podemos ver en estas gráficas, fíjense. En el primer modo iba a haber resonancia, porque iban a coincidir. En el segundo arreglo de tubería, que es el azul, no coincide el primer modo de vibración con la frecuencia de excitación, pero estamos por debajo de lo que es la buena práctica. Mejor dicho, un sistema de tuberías tendría que estar por acá, por encima, en la curva de modos de vibración, frecuencia natural. ¿Por qué? Para cualquier sistema de tuberías, el primer modo de vibración tiene que estar 5 Hz por encima de la frecuencia de excitación. Quiere decir que si la frecuencia de excitación es 1, el primer modo de vibración tendría que ser igual o mayor a 6. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Esto es importante tenerlo claro, señores. Okay. Efectos de la frecuencia de excitación sobre el sistema de tuberías. Para cumplir el criterio de aceptación, tomaremos el tercer arreglo de tuberías y lo guardaremos como ejemplo que está acá. Ok. Donde el primer modo de vibración era 4.362. Y por favor, traten de mantener los micrófonos en silencio, a menos que vayan a hacer una pregunta. Okay. Entonces, fíjense, el primer modo de vibración nos da esto que está acá. Vamos a abrir el CISA. Esto hay que hacerlo ya para entenderlo mejor hay que hacerlo con el programa. Okay. Vamos a abrir, vámonos a escritorio, ese es varios, CISA 2 dinámico, módulo 1.
Vamos a los ejemplos. Vamos a quitar esto que está acá, porque originalmente para donde lo queremos llevar eso no estaba. Acá vamos a quitar esto y acá nosotros habíamos colocado, déjenme ver, que esto lo habíamos quitado. Vamos a poner el ejemplo como lo teníamos originalmente. Aquí tenemos un link, aquí no teníamos, perdón, vamos a eliminar el soporte, lo creamos otra vez y colocamos acá un link. Y aquí esto tampoco lo teníamos. Esto tampoco lo teníamos. Ok, creo que así era que había quedado. Vamos a correrlo. Ok, no tenemos falla. Vamos al análisis dinámico. Análisis modal, lo corremos. Fíjense en el primer modo de vibración me da 4.6. Aquí, bueno, aquí me da 4.3, me da 4.6, perfecto. Ok, vamos a ver vamos a ver las frecuencias naturales, 4.6. Vamos a ver el primer modo de vibración, a ver cómo se comporta el sistema. Tenemos el primer modo de vibración. Fíjense, tenemos esto acá. ¿Cómo lo podemos ver acá? Vamos a parar esto acá. Perdón. Está acá. Y vamos a arrimar esto un poco más acá. Vamos a ver el print motion. ¿Qué pasó acá? Primo. Ok. Aquí como lo podemos ver acá, fíjense. Muy parecido a como está acá. Si lo vemos por arriba, vamos al print motion. Y fíjense cómo se ve, como lo tenemos acá. Estos son los puntos de vibración. El más crítico es este que tengo acá. Ok. Vamos ahora a colocar un soporte acá y colocamos soporte acá y, o sea, amarramos estas tres cosas. Vamos a hacerlo por par. Cerramos acá. Ok, vamos a esperar que reaccione. Aquí se pusieron los tres de una vez. Perdón, ¿qué pasó con la lámina? Como que la cerré, déjenme volverla a abrir. Ok. Vamos a poner primero, no lo vamos a poner los tres aquí. Coloco uno acá, coloco otro acá y coloco otro acá. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo más cerca acá. Aquí tengo un restraint. Vamos a colocarle solamente una guía. Bueno, una guía es difícil. Normalmente tiene que tener un apoyo. Vamos a correr esto.
No tengo falla. Vamos a analizar los esfuerzos. El sistema está todavía muy flexible, pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el análisis modal, ya que agregamos un nuevo soporte. Fíjense, 4.9 todavía no cumplo. ¿Cuánto tendría que valer este primer modo de vibración? Pregunto. 5 más, ¿no? 5 Quedamos. más. Tendría que valer 6. ¿Por qué valer 6? Porque resulta que tenemos una máquina pegada a la tubería y la máquina tiene una frecuencia de excitación de 1. La buena práctica me dice que el primer modo de vibración tiene que ser igual a la frecuencia de excitación más 5 Hz. Entonces, ¿cuánto me tendría que dar aquí? Tendría que darme 6 Hz, ¿verdad? O mayor. Sí, sí, Si sí. la frecuencia, si la frecuencia de excitación fueran 3, que es muy grande, el primer modo de vibración tendría que ser igual, mayor o igual a 8. ¿Por qué? Porque siempre tengo que tratar de estar 5 Hz por encima de la frecuencia de excitación. ¿Se entiende esta parte? Cuando no tenemos frecuencia de excitación, lo único que podemos decir es que el primer modo de vibración tiene que ser mayor o igual a 5, pero si tenemos una máquina conectada que tiene una frecuencia de excitación, ya ahí sí tenemos que garantizar de que el primer modo de vibración va a ser igual a la frecuencia de excitación más 5 Hz. Ok, perdón, vamos a volver otra vez porque no. Vamos a ver a cómo queda el modo, el primer modo de vibración. 4.9, todavía estamos lejos de 6. Vamos a ver dónde podemos colocar otro soporte. Aquí lo coloqué yo directamente. O sea, uno, dos, pero vamos a ver la razón de por qué. Ok, vamos con Print Motion, perdón, con el Animation. Ok, fíjense, primer modo de vibración. Yo tendría que tratar de evitar este movimiento de pandeo y tratar de evitar este. Esta es la razón de los dos soportes que se están proponiendo acá, pero vamos a, vamos a irlo haciendo por partes. Okay. Vamos con el Print Motion y fíjense, lo más crítico lo tengo acá. Okay. Vamos a colocar primero este soporte a ver qué pasa. Vamos a inventarnos acá un soporte en este punto. Vamos a decirle soporte en X. De repente esto se logra colocándole un truño aquí, evitando que esto se mueva lateralmente. Vamos a volver a correr. Okay. Vamos con los resultados. El sistema sigue muy flexible. Vamos con la parte dinámica. Vamos a hacer la corrida del análisis modal. Fíjense el primer modo, ¿cuánto es ahora? 5.27. Ya nos estamos acercando a 6. ¿Qué significa? Tenemos que agregar más soportes. ¿Dónde agrego otro soporte? Tenemos que ver. Okay. Vamos nuevamente con Animation. Primer modo de vibración. Vamos a ver. Fíjense, la tubería está haciendo este movimiento.
De repente yo coloco acá un freno o puedo colocar aquí una guía. ¿Qué colocarían ustedes? Fíjense, yo puedo restringir acá. Al Un, restringir aquí, este movimiento se va a... un freno. Vamos a colocar primero la guía y después colocamos el freno a ver qué. Lo que pasa es que eso también va a depender de la disposición de lo que yo tenga en campo. 1 volt. Vamos a colocar aquí una guía. Okay, vamos a volver a correr esto. Okay. 27, seguimos. O sea, esto no ha afectado prácticamente la parte estática. Estamos con suerte. Vamos con la parte dinámica. Corremos esto. Fíjense dónde estoy ahora. ¿Cuánto es mi primer modo de vibración? 6, ¿verdad? 6 Hz. 6 Hz. Perfecto. Vamos a ver. Ya con esto básicamente estamos cumpliendo. Ok, aquí está, bueno, lo que nos dio en el estático. Y fíjense, ya con este último arreglo sí se cumple. Porque esta curva está por encima de los ejes, porque está 6.0, bueno, estamos ahí al borde, pero se está cumpliendo. El primer modo de vibración, ¿verdad? Tiene que ser igual a la frecuencia de excitación, que es 1, más 5, tiene que ser mayor a 6. Aquí lo tenemos. Ya con esto cumplimos. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver Por muy grande en su dígame. experiencia, ¿cuánto es, por muy grande la frecuencia que le han dado en alguna obra, cuánto ha sido del Yo trato de equipo? estar al límite. Yo tengo que estar al límite. O sea, si da 3, trato de llegar a 8. Pero no voy a empezar a realizar 9, 10 porque eso cuesta plata. Eso es agregar más soportes y agregar más soportes. ¿Entienden? Lo que es que tenemos que cumplir con esto. ¿Ok? Pues, Porque, o sea, si se quiere, el sistema es flexible. Yo puedo seguir agregando soportes, pero voy a empezar a redundar. Ustedes saben que la ingeniería es plata. De repente me llega un gerente y me dice, no, esos son muchos soportes, elimina eso porque no hay plata para construir eso. Hay que colocar lo mínimo para que el sistema no falle. Vamos a hacer una sensibilidad, como dijo el compañero, que me dijo, Profe, vamos a colocar, dígame, ¿puede volverse un momentico a la lámina anterior? esta. ¿Alguna duda aquí? Sí, entre la verde y la roja, ¿cómo es el análisis? No, realmente no entiendo ahí. Ok, ok. ¿Qué me dice la buena práctica? Que el primer modo de vibración, que sería aquí la puntica esta, primer modo de vibración, tiene que estar, tiene que ser igual o Ah, ok, mayor a la frecuencia de excitación más 5. Evidentemente, este es 4 puntos y algo. ok. Aunque Y ese tercer, probablemente y el tercer aquí, análisis. que fue el que hicimos anteriormente, Ah, ok, quedaba 4.6, 4 puntos y algo. Aunque aquí no voy a tener resonancia. Aquí no voy a tener resonancia, porque la resonancia se da cuando esta recta toca la curva de frecuencias naturales. No voy a tener resonancia, probablemente no tenga fallas, pero la buena práctica me dice que tengo que estar por 5 Hz por encima. ok, ok. Que vuelvo y les repito, esto es discutible porque esto no está normado. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando hago un análisis de verdad, o sea, ya con cargas
me da que esto no se cumple, sino que el rojo, o sea, el primer modo de vibración es 4 puntos y algo, y me da que no tengo falla, ¿qué hago? Cumplo con la buena práctica, lo así, porque tengo que agregar más soporte, y más soporte implica más dinero. Este es un tema de discusión. Hay gente que dice que tengo que estar por encima de 3, otros dicen que son 5, otros dicen que son 4. Eso va a depender de los criterios que se tomen en el proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un equipo trabajando, ¿qué probabilidades tengo de que ese equipo cambie sus condiciones de trabajo? Mínima. Entonces la pregunta que yo me haría, si no tengo falla, pero no estoy cumpliendo el criterio, ¿es necesario cumplir el criterio? Porque probablemente coloco un soporte de más que no haga falta y eso es dinero. Ya esa, o sea, en flexibilidad hay dos soluciones. Una es la solución de flexibilidad o la solución de estrés y la otra es la solución de ingeniería. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo desde el punto de vista de estrés tener una solución, pero desde el punto de vista de ingeniería no es antieconómica, no se puede construir, o sea, dependiendo de varios factores. Yo hago mi cálculo, tengo mi solución de estrés, ok, vamos a ver desde el punto de vista de ingeniería cómo implementamos esa solución. Y eso es una cuestión de criterio de cada profesional. Vamos a hacer una sensibilidad. Como dijo el compañero, vamos a eliminar acá esto que está acá, la guía, y vamos a colocar acá un freno. Son varias opciones, o sea, esto no es la única solución para este sistema. ¿Entienden? Yo les voy a decir algo. ¿Saben que es difícil que dos ingenieros piensen igual? Porque el problema de ingeniería es que en ingeniería un problema puede tener muchas soluciones. Yo puedo colocar el freno acá, una guía aquí, vamos a colocar aquí a ver qué pasa, vamos a correr. Una cosa es hacer el cálculo, perfecto, manejas el CISAR, la cuestión, y otra cosa es tener criterio de ingeniería. Ok, vamos a, vamos a ver los esfuerzos. Prácticamente lo mismo, no ha cambiado. Vamos a ver la parte dinámica. Fíjense, da 5.995. Prácticamente esto es 6. Okay. Desde el punto de vista de flexibilidad, no estoy cumpliendo con el criterio. Pero desde el punto de vista de ingeniería, 5.99 es 6. Ahora yo les pregunto a ustedes, como ingenieros, imagínense que yo soy el estresista, ustedes son los ingenieros, yo les planteo dos situaciones. Tengo aquí, coloco aquí una guía y aquí no coloco nada, o coloco aquí un freno y aquí no coloco la guía. Yo como estresista, yo les daría los dos escenarios, las dos soluciones. Prácticamente es lo mismo. ¿Cuál tomarían ustedes? Tratar de que ¿Cuál, sean cuál- menos soportes. Eso es correcto. De repente aquí es más fácil colocar una guía que colocar un freno acá. De repente aquí no tengo espacio, aquí sí lo tengo, aquí no tengo el espacio y tengo que irme para acá. O sea, y esas son soluciones de ingeniería, porque desde el punto de vista de flexibilidad yo puedo tener varias soluciones. ¿Cuál tomamos? La más óptima. Lógicamente, menos soporte, menos costos, desde el punto de vista de constructibilidad, la más fácil, que a la final eso se transforma en dinero ahorrado. Entonces, ya esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar. Uno como estresista le dice al cliente, mira, yo tengo aquí tres opciones, esta y esta. Perfecto. ¿Cuál? Esta tiene estas ventajas, esta tiene estas desventajas.
De hecho, a veces uno ni siquiera habla de los costos. Uno le presenta estos son los 3 escenarios que hay. Uno da sus recomendaciones, porque uno también maneja la parte de saber qué es más barato y que ya esas decisiones ya las toma el cliente o el ingeniero que esté a cargo de esto, dependiendo de lo que tenga acá, dependiendo de lo que tenga acá físicamente. De repente la intervención tengo que hacerla acá porque aquí no tengo espacio. O al revés, tengo que hacerla acá porque aquí no puedo hacerlo. Ya son cuestiones de constructibilidad. ¿Entiendes? Por eso siempre, por ejemplo, de repente, si ustedes están dedicados a la parte de tubería, siempre es bueno conocer de la parte de estrés. Todo el que diseña tubería tiene que tener conocimientos de estrés. De repente no es un especialista o no se van a dedicar a esto porque no es como decir, el fuerte de ustedes. De repente ustedes son coordinadores de gestión. ¿Cuántos aquí hay que son coordinadores de proyectos? Pregunto. ¿O todos se quieren dedicar a la parte de estrés? Yo tengo una Deseo charla. dedicarme. Yo tengo una charla que se las voy a agregar al terminar el curso. Esa charla se da en 1 hora, 2 horas. Esa fue una charla que a mí me pidieron en la empresa para dársela a los que son gerentes de proyectos, pero no necesariamente son especialistas en estrés. La charla es interesante porque ahí se van a ver las nociones de lo que es estrés, cómo se debe gerenciar un equipo de proyectos de flexibilidad, cuáles son los departamentos que se tienen que hacer, cómo tiene que ser la capacitación, qué tengo que pedirle al cliente como insumo, qué tengo que darle al cliente como insumo, cuándo hacer un cambio de alcance. O sea, al principio se pensó como un curso, pero en 2 horas eso se explica. Y se las voy a incluir al final de este curso, pues me parece que le va a servir bastante. Es interesante, pues. Como les digo, de repente aquí hay alguno que es gerente de proyectos y le interesa conocer de flexibilidad, pero no quiere ser especialista porque ya su especialización la tiene. Hay gente que se ha dedicado a la gestión. Habemos gente que nos hemos dedicado a la parte de desarrollo. Por lo menos en mi caso, yo soy calculista. Yo manejo la parte de estrés, manejo la parte hidráulica, manejo la parte de diseño de equipos, simulaciones, o sea, ese ha sido mi fuerte. He coordinado proyectos, pero no me gusta. He gerenciado, he sido jefe de disciplina, pero como asesor me siento mejor porque tengo los conocimientos. En cambio, conozco gente que ellos en la parte de gestión son excelentes para llevar un proyecto. Técnicamente no se han especializado mucho técnicamente, pero a la hora de coordinar son muy buenos. Eso también es una especialización. Pero como les digo, eso es al que le gusta. A mí me gusta estar en la candela haciendo cálculos. De hecho, yo hasta hace poco hacía planos, pero ya con eso no me da tiempo. Yo manejaba 3D y con eso generaba los planos. Entonces, esta es una solución. De repente ustedes agarran este ejemplo y me dicen, mire, profesor, hay una mejor solución más económica, bienvenida sea. ¿Entienden? De repente ustedes me dicen, si movemos este soporte para allá, podemos optimizar. Ese es nuestro trabajo. Lo que pasa es que a veces no da tiempo, a veces tenemos al cliente encima, entrégame lo que tenga y uno anda corriendo y no le da tiempo, porque esto es de madurarlo, de verlo, de analizarlo. Entonces a veces uno pasa una oferta con un poco de horas y el cliente se pone la mano en la cabeza. No, esas son muchas horas, bueno, porque eso es lo que se necesita. ¿Entienden? Pero como les digo, esto es un mundo. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Entonces, básicamente el análisis modal es eso. Vamos a ver 3 laminitas que nos faltan. Por ejemplo, factores que influyen sobre la frecuencia natural del sistema de tubería. Eso va a depender de la rigidez de los soportes. Por ejemplo, hay soportes donde nosotros le damos lo que llaman los stiffness o el stiff, que es cuando nosotros colocamos un soporte de este tipo, estamos diciendo que aquí vamos a tener rigidez infinita.
Por ejemplo, si yo me paro acá y le digo que el stiffness es de 50.000, ¿qué le estoy diciendo yo acá al soporte? Fíjense que aquí cambia. Perdón, stiffness 50.000 y vamos a darle aquí 60 en Z. El stiffness que es libra por pulgada sobre grado o libra sobre pulgada. Es como si fuese una constante de resorte. O sea, ¿qué tan flexible es un soporte? Entonces, si ustedes se ponen a ver acá, fíjense la diferencia de este soporte o de este signo con este signo. ¿Qué diferencia hay? Esto tiene como una barrita acá y esto tiene como si fuese un resorte. Aquí lo que le estoy diciendo es que el soporte aquí es como blando, se va a deformar un poco. El problema de esto es, ¿de dónde saco yo estos números? Eso no es fácil de calcular. De hecho, yo nunca los he calculado. A mí me han dicho, son 50. Y yo pregunto, ¿pero por qué 50? No pueden ser 70, pueden ser... No, son 50. A veces se comete el error, señores, de que estamos haciendo un cálculo, ¿verdad? Y el cálculo no nos da falla. Entonces, uno dice, no, yo voy a ponerle acá 50. Y voy a ponerle acá 50 para que el soporte sea más blando, se puede formar y ya la falla desaparece. Pero la pregunta es, ¿eso está bien hecho? Porque de repente yo por salir del paso coloco eso y me da que no falla. Pero en la realidad puede ser que sí falle. Entonces por eso uno trabaja acá con el criterio de que esto es rigidez infinita, porque así yo estoy garantizando que no voy a tener falla. O sea, los esfuerzos que me están dando están por encima de los esfuerzos reales, pero están por debajo de los esfuerzos límites. Mejor dicho, si el límite son 20.000 y el real me da 15.000, pero yo suponiendo rigidez infinita cuando calculo me da 18, me está dando un esfuerzo más grande que el real, pero estoy por debajo de la admisible, ¿entienden? Eso es como un factor de seguridad que me ayuda a garantizar que no voy a tener falla. Y entonces, por ejemplo, a veces nosotros podemos modelar. ¿Se acuerdan en el módulo, no recuerdo cuál módulo estático, donde los soportes los simulamos como si fuesen vigas? Aunque el CISAR permita hacer esto, yo no recomiendo hacer esto, porque eso implica agregarle mucha incertidumbre al cálculo. Tenemos también factores que influyen, rigidez en los soportes. Aquí veo por ejemplo, si yo coloco y transmito la carga al piso, teóricamente las frecuencias van a ser menores. En este caso, las frecuencias van a ser mayores. Eso ya es una cuestión de criterio. Yo recomiendo, yo recomiendo trabajar con rigidez infinita, así con soportes como los tenemos aquí en verde. Y el factor de fricción a veces también influye, pero el factor de fricción es, el factor de fricción es, yo a veces digo que eso es como un parche en el ojo que uno se pone. Ahorita son, o sea, se llega este, son números de convenio, mejor dicho. Cuando uno hace trabajos aquí en América, empresas norteamericanas o empresas de aquí americanas, el factor de fricción, hay una convención que dice que entre metal y metal es 0.3. Yo hice unos análisis hace 2 años para una empresa india, bueno, una empresa que se llama PAL, no sé si la han oído hablar, ellos hacen filtros, pero es una empresa que está en todas partes del mundo. Yo hice unos proyectos para PAL en Rusia y para PAL en la India. Y en la India los factores de fricción para metal eran 0.4. O sea, yo nunca lo entendí porque esos son cargas muy grandes. Voy a generar cargas muy grandes y lógicamente el sistema se va a hacer más rígido, pero la pregunta, ¿qué tan rígido va a ser ese sistema viéndolo de esa forma? Ok, son factores que influyen. En conclusión,
El análisis modal es una herramienta útil y eficaz en el diseño de tuberías. Permite calcular los modos de vibración y las frecuencias naturales de un sistema de tubería. Permite comprender cómo se comporta un sistema de tubería bajo los efectos. Bueno, aquí no diría vibración. Bueno, sí es vibración porque ese es bajo una carga dinámica. Indica el grado de flexibilidad o rigidez de un sistema. Da una idea del tipo y ubicación de soportes con el fin de hacer un sistema de tuberías más rígido. Aumenta el valor de la frecuencia natural del sistema, aumentar el valor de la frecuencia natural del sistema y así alejarlo de la zona de resonancia del mismo, con el fin de evitar esfuerzos excesivos que generan fallas mecánicas. Aunque por medio del análisis, esto es importantísimo, aunque por medio del análisis modal podemos rigidizar un sistema de tubería, agregando soportes para aumentar el valor de las frecuencias naturales y así disminuir la probabilidad de falla. El análisis modal no permite corroborar que la carga dinámica actuante no produzca fallas en el sistema. Para esto es necesario realizar un análisis armónico del sistema de tubería. Armónico, carga de impulso o de terremoto. Si ustedes pueden ver, en ninguna parte aquí hablamos de que el sistema va a fallar, hablamos de probabilidades. ¿Alguna pregunta de esto? Esto sí es necesario que ustedes lo manejen, o sea, el concepto de análisis modal lo tengan bastante claro. ¿Alguna pregunta? Este es el momento. Si tienen dudas, este es el momento de preguntar. Por lo que veo, todos estamos claros. Eso es importante. Si ustedes esta parte la entienden bien como la que viene ahora, cualquier análisis dinámico les va a parecer muy fácil. Básicamente, ¿por qué los sistemas fallan? Cuando tengo vibraciones en los sistemas, carga dinámica y vibración van de la mano, ¿verdad? Cuando tengo una estructura y se le aplica una carga estática, la estructura va a absorber la carga estática y va a reacomodar las fuerzas y va a buscar el equilibrio. Cuando a una estructura de tubería se le aplica una carga dinámica, estas cargas se pueden multiplicar, generan efectos vibratorios y pueden generar resonancia. Esa es la diferencia del análisis estático al análisis dinámico. ¿Cómo abordar un análisis estático? Lo que vimos. Tengo una carga aplicada, se produce una falla, tengo que analizar la deformación estática por dilatación, cómo se mueve la tubería. Y por ahí puedo encontrar la forma de eliminar la falla. En el análisis dinámico es parecido. Tengo una carga dinámica aplicando, se produce una vibración, se produce una aceleración del sistema que a la vez lleva a vibración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rigidizar el sistema. ¿Y cómo lo rigidizo? ¿Cómo lo rigidizo? Viendo cómo se deforma vibratoriamente. Por ejemplo, esto que vimos acá. Por ejemplo, vamos a correr esto otra vez. Esto es interesante. Esto es necesario entender. A veces en el estático no iba avanzando, hay cositas que no entiendo, las entiendo en el camino. Aquí es necesario desde el principio tener esto claro. Ok. Vamos a ver ahora la parte dinámica. ¿Qué estoy haciendo yo qué hace el animation en la parte dinámica? Él me va a decir cómo el sistema está vibrando. O sea, él es proclive a la vibración. Si vemos el sistema 2, tiene otra forma de vibración. Si vemos el sistema 3, tiene otra forma de vibración. Aquí lo que me está diciendo es cómo va a vibrar el sistema y en función de cómo vibra por la carga dinámica, yo tengo que restringir, pero eso va a depender de los modos de vibración.
Por ejemplo, cuando vamos a salir de la parte dinámica y vamos a volver a la parte estática. Ok. Vamos a suponer ya corrimos la parte estática y aquí tengo los resultados. La parte estática también tiene un animation. Pero ¿qué diferencia hay en esta animation del dinámico? Fíjense, en el dinámico, ¿qué teníamos aquí? Los modos de vibración. Aquí lo que tengo son los, los casos, por lo menos, ¿cómo se mueve esto operacionalmente? Esto, operacionalmente, lógicamente aquí me faltaría un soporte. Y desde el punto de vista sostenido, también. Fíjense que aquí no me habla de modos de vibración porque estamos en la parte estática. En cambio, la otra sí. O sea, mejor dicho, que si yo analizo aquí el caso sostenido y le digo aquí print motion, no sé si aquí, no, aquí no me lo muestra. Eso tengo que ir al deflected shade, que ya los otros lo analizaron. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la parte de análisis modal? Ok, Sí, profesor. perfecto. Eso es importante. Si ustedes entendieron esta parte, ya lo que viene, voy a cambiar de lápiz. Vamos a ver, empezar con el módulo 2. Profe, yo tengo una pregunta. ¿En Dígame. base a qué el software determina las frecuencias? ¿Hay algún dato de los que metimos anteriormente con el que las No, calculó? la morfología del sistema, eso es con ecuaciones diferenciales y todo eso. Ok. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de que yo le dije, no vamos a tocar ecuaciones diferenciales? Déjenme ver que me faltó algo aquí. Déjenme ir al disco duro porque me faltaron las láminas de presentación del módulo 2. Curso dinámico. Análisis de espectro. Bueno, ¿y dónde tengo yo esas láminas, Dios? Módulo 2. Aquí está. Ya yo les pasé el material de apoyo de esto, ¿verdad? Todos lo tienen. Ok. Vamos a ver lo Entré a que la es clase el anterior, módulo ¿no, 2. ingeniero? Bueno, ahorita les vuelvo a subir. Vamos a ver análisis de espectro. Vamos a hacer un break de 5 minutos y cuando vuelva continuamos con este módulo. Cualquier pregunta después del break.
Ok, continuamos. Vamos a ver el módulo 2 que tiene que ver con análisis de espectro. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profesor. Ok, perfecto. El análisis modal nos indicaba o nos da una idea de cómo se comporta una estructura cuando se le aplica una carga dinámica. Lógicamente, si se le aplica una carga estática, va a comportarse de una forma. Se le aplica con una carga dinámica, el comportamiento va a ser otro. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se comporta una fuerza cuando es aplicada dinámicamente. Aquí vamos, antes era la estructura, ahora vamos a la fuerza. Vamos a ver lo que es análisis espectro-respuesta, tipo de espectro de fuerza, time history, módulo DLF, Spectrum Generator de CISAR, espectro sísmico, espectros predefinidos en el CISAR, espectros generados por el DLF Spectrum Generator y espectros generados por el usuario. Y vamos a ver tres ejemplos. Esta parte es un poquito abstracta, pero vamos a tratar de explicar bien. De explicar para que se entienda. Ok. Análisis de espectro-respuesta. Estima la respuesta máxima desarrollada de un sistema durante una carga transitoria. El concepto aquí es un poquito diferente y a veces un poquito confuso respecto al análisis estático. El análisis de espectro son especialmente útiles para el perfil de carga, cuando el perfil de carga es aleatorio o no se conoce exactamente como las cargas sísmicas. CISAR 2 proporciona la capacidad de realizar dos tipos de análisis de espectro que se pueden combinar en espectro de fuerza y espectro sísmico. Son básicamente dos. Los espectros de fuerza time history se utilizan en cargas de impulso. ¿Entienden? ¿Cuáles son cargas de impulso? Cuando tengo golpe de ariete, cuando tengo descarga de válvulas o cuando tengo flujo multifásico, flujo slow. El espectro de fuerza, time history, los análisis de espectro de fuerza se pueden usar para analizar las cargas de impulso como las debidas a las válvulas de alivio, martillo de fluido, golpe de ariete o flujo de slow. Y el espectro sísmico, los espectros de fuerza se pueden predecir el comportamiento de la carga. En cambio, en el espectro sísmico no son cargas aleatorias. Las cargas sísmicas pueden evaluarse de manera uniforme en todo el sistema o aplicarse a través de un grupo de soportes individuales con los correspondientes movimientos de anclaje. Okay. Los análisis de espectro son especialmente útiles cuando el perfil de carga es aleatorio. Bueno, esto ya lo repetimos es un párrafo que nos trajimos de la otra lámina. Este método puede resolver cualquier tipo de carga dinámica, pero debido a su solución exacta, requiere más recursos. Esto es relativo, porque ya con las computadoras que hay ahorita, no, eso no va a tener ningún problema. Como la memoria, la computadora, velocidad de cálculo y tiempo. ¿Qué otros métodos? Esto ahora es imperceptible.
Es uno de los métodos más precisos ya que utiliza la integración numérica de la ecuación dinámica de movimiento para simular la respuesta del sistema a lo largo de la duración de la carga. Esto parece un trabalenguas, pero eso lo utiliza el CISAR internamente. Nosotros no lo vamos a utilizar. O mejor dicho, sí lo vamos a utilizar, pero el CISAR ya hace los cálculos por nosotros. El método transforma el comportamiento de la fuerza dinámica en el tiempo. Esto es muy importante entenderlo. Fuerza versus tiempo en un espectro DLF versus frecuencia, con el fin de obtener el factor multiplicador o factor dinámico de carga DLF en función de una frecuencia natural y así estimar la magnitud de la carga aplicada en función de esta frecuencia. Mejor dicho, vamos a tratar de llegar a explicarlo como dicen físicamente. Cuando tenemos una carga aplicada dinámicamente, ¿qué va a pasar? Voy a tener una fuerza que va a tener un comportamiento en el tiempo, ¿verdad? Tengo una fuerza y la fuerza va a tener distintos valores en función del tiempo. O sea, va a ser una gráfica fuerza contra tiempo. Pero ¿qué pasa? Este enfoque, fuerza contra tiempo, aunque es un enfoque dinámico, viene del enfoque estático. Tengo una fuerza aplicada. Cuando yo intento relacionar este comportamiento de la fuerza con una estructura que ya se comporta dinámicamente, no las puedo poner a hablar, o sea, ¿por qué? Porque en un lado tengo fuerza versus tiempo, en cambio, la estructura se comporta como se comportaba en el análisis modal, con frecuencias naturales, ¿verdad? Entonces son dos cosas que no se pueden poner a hablar directamente. Primero se tiene que hacer una transformación de la fuerza versus tiempo en DLF frecuencia. Si yo la comparo con las frecuencias naturales, quiere decir que cada frecuencia del espectro de fuerza va a coincidir, va a tener su homóloga en el análisis modal y cada frecuencia va a tener un factor dinámico de carga. El DLF, que yo les dije a ustedes que cuando una carga se aplica dinámicamente, ella aumenta su valor. El DLF es el factor multiplicador que se va a utilizar para la fuerza. Es un poquito, ya lo vamos a ir viendo. Espectro de fuerza time history en el CISA. Para generar este espectro se utiliza el módulo DLF Spectrum Generator. ¿Qué sería este icono que está acá? Okay. Cuando apretamos este, supónganse que vamos a hacer golpe de ariete o flujo multifase. Picamos acá y se nos va a abrir esto que está acá. Este es el generador de espectro. Esto se aplica para cargas de impulso y cargas sísmicas. Por ejemplo, la primera parte, esto que tenemos acá, esta parte acá, todo esto es para sismo, desde VC hasta pasando por todo esto, hasta estos espectros. Estos son espectros sísmicos. Dependiendo del que seleccionemos, ¿verdad? Vamos a verlo en el CIS. Voy a esperar que abra, porque está pensando. Ok, vámonos acá. Vamos a decirle, aquí tengo terremoto, válvulas de alivio. Vamos a ir con lo que es golpe de ariete. Seleccionamos acá. Perdón, es acá. Entonces, esto es la tabla de espectro sísmico. Fíjense que es un poquito distinta a lo que tenemos en la lámina. Vamos a seguir con lámina. A ver, cerramos acá. Déjenme ir minimizar acá. Y vamos a ver la lámina, fíjense. Cochecito. Ok. Entonces, fíjense, aquí tengo los espectros sísmicos. La diferencia es que aquí selecciono este y aquí estoy por la actualización de la norma. Y en la nueva tabla de espectros seleccionamos el ASC7 y le decimos de qué año.
Aquí tenemos además lo que es el espectro para trabajar con válvulas de alivio, y aquí tenemos para trabajar el time history. Dependiendo del fenómeno que tengamos, si tenemos cargas de impulso, tenemos cargas sísmicas, vamos a utilizar tal o cual elementos de esto. Un poquito abstracto, vamos a continuar. Por ejemplo, el VC, tengo que ingresar estos datos. Cuando voy a trabajar con esta norma, esta es una norma. Aquí tengo que ingresar el factor de importancia CA y los factores CA y CB. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando trabajo con la SC7, tengo que incluir estos valores que tengo acá. Cuando trabajo con la IBC, tengo que incluir estos valores que tengo acá. Normalmente, para sismo, lo que más se utiliza es esta VC. Es la que más se utiliza. Eso es lo que llaman el espectro sísmico. Por ejemplo, ustedes saben que como lo vimos en la parte estática, cuando vamos a trabajar con sismo, lo que necesitamos es la aceleración de gravedad, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista estático. Desde el punto de vista dinámico, tenemos que crear un gráfico de espectro sísmico o crearlo que me lo dé ya el cliente. Yo hice unos trabajos en Talar hace unos años. Y bueno, ellos querían análisis sísmico dinámico y ellos mismos me entregaron el espectro sísmico, que ya lo tenían. Ya con eso ya uno puede trabajar, pero si uno no lo tiene, no podemos hacer análisis dinámico, análisis sísmico dinámico. Aquí tengo, cuando estamos trabajando, para hacer el espectro de una válvula, picamos acá y lo que necesitamos es el tiempo de apertura y cierre de la válvula. Y aquí tenemos el último, que es el time history. Que el time history describe lo que es cargas de impulso completas, lo que es válvula, golpe de ariete y flujo de luz. Él me pide dos valores, que es la tabla de frecuencias máximas y el número de puntos. Ok. Supóngase que tenemos descarga de válvula de alivio. Hay varios criterios para enfocar esto. Tenemos un espectro que se basa, este que tengo acá, según B31. Crea un espectro de respuesta de fuerza normalizado para cargas de una carga de válvulas de seguridad en un sistema abierto de acuerdo a la regla B31.3, que es este que tengo aquí. Apéndice 2. Reglas para el diseño de instalaciones de válvulas de seguridad. Entonces ve, esta teoría es como medio abstracta, pero cuando yo hagamos los ejemplos van a ver que es muy fácil. Ok, aquí por ejemplo, en este caso, si vamos a utilizar esto que está acá, la normativa B31.1, tenemos que darle el tiempo de apertura de la válvula, ¿verdad? Fíjense, tiempo de apertura, le digo genera el espectro y fíjense, él genera automáticamente el espectro. O sea, el CISAR lo que tenemos que darle son los datos y él genera el espectro y los guarda dentro del archivo donde estamos haciendo el cálculo. Eso ni siquiera lo vamos a ver, pero no los muestra acá. Ok. Este es lo que es el time history. Este es el más utilizado. De hecho, en todos los ejemplos de cargas de impulso utilizamos esto. Entonces, fíjense, aquí tengo dos parámetros. Primero el nombre, yo le puedo dar el nombre que yo quiera. Y tenemos máxima tabla de frecuencias y número de... La máxima tabla de frecuencias especifica la máxima frecuencia en la tabla a ser usada para generar la curva del EF. ¿Se acuerdan que en el análisis modal yo le decía que la frecuencia de corte eran 33? Podrían ser 50, 60. Aquí yo le doy la máxima frecuencia. Este valor no debe ser usado mayor a 100 Hz. Y es común usarlo entre 40 y 69. Esos son criterios. Yo no estoy muy de acuerdo con que no debe ser mayor a 100 Hz. Eso depende. Es más, podemos hacer sensibilidades cuando nos toque. Para válvulas de alivio. Para otro tipo de carga de impulso, valores más grandes pueden ser necesarios. O sea, ya esto es una buena práctica. Entre 40 y 69 sería la máxima frecuencia para válvulas de alivio.
Como les digo, son criterios. Número de puntos. Especifica el número de puntos que se generarán para la tabla de espectro. De 15 a 20 puntos suele ser suficiente. Estos puntos se distribuyen en una relación cúbica que comienza en 0 Hz. O sea, esto es como decir, sería el eje X y este sería el eje Z. Introducimos los dos valores acá, le decimos Enter. Por ejemplo, en este caso, le decimos Enter y tendríamos que introducir acá la relación fuerza-tiempo. O sea, ustedes se acuerdan que una carga dinámica se especifica como cómo se comporta esa carga en el tiempo. Lógicamente tendríamos que tener estos valores que si tenemos que tomarlos de campo, ya lo vamos a ver, los introducimos acá y él genera la curva automáticamente. La curva tiene que ver con esto, tiene esta forma. Y lo va a hacer en función de los valores que yo le introduzca acá. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo del espectro de fuerza time history. Se tiene una carga dinámica con un valor de 4.700 libras que actúa sobre una válvula de alivio. Para realizar el análisis dinámico, primero se debe construir la gráfica de fuerzas versus tiempo, con los datos del tiempo de apertura, duración y cierre de la válvula de alivio. El tiempo de apertura es 8 milisegundos, el tiempo de duración de la descarga es 1 segundo y el tiempo de cierre es 8 milisegundos. Ahora, ¿de dónde saco yo esa información? Los tiempos de apertura y cierre. Eso me los tiene que dar el fabricante de la válvula. Dice, bueno, la válvula va a tener un tiempo de apertura, un tiempo de aplicación de tal. Entonces, fíjense, vamos a construir la gráfica fuerza-tiempo. Mientras no se abra la válvula, la fuerza sobre la válvula es 0. Cuando la válvula se abre, a los 8 milisegundos, llegamos al máximo de la carga dinámica, 4.700, ¿verdad? Cuando pasan 1.008 milisegundos, la válvula empieza a cerrar. Es cuando empieza a cerrar, todavía estamos en 4.700. Y ella cierra en 8 milisegundos y llega a 1.016 milisegundos. O sea, mientras la válvula no está cerrada, estamos acá. La válvula en 8 milisegundos abre, la fuerza empieza a incrementarse. La válvula aquí está abierta 1 segundo, la fuerza se mantiene. Pues eso tiene que ver, eso es lo que llaman carga Stroop, eso lo vamos a ver en el módulo 3. Aquí estamos viendo solamente un ejemplo de cómo construir el time history. Y a partir de 1 segundo, la válvula empieza a cerrar y se tarda 8 milisegundos. Esta gráfica, esta es la gráfica que tenemos que introducirle al CISAR. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá le doy la tabla de frecuencia, la que yo seleccione, el número de puntos, y en esta tabla yo voy a traerme estos valores. Le digo Enter y él genera el espectro de respuesta del time history. Cuando veamos un ejemplo, lo vamos a ver más. Ok. Ahora se utilizará el generador DLF para construir la tabla de espectro a partir de la tabla de fuerza historial de tiempo. La tabla generada viene definida en el rango de la frecuencia accisa y la fuerza en la ordenada, como se los dije. El eje X es el tiempo y el eje Y sería la fuerza. Picamos acá. Bueno, lo mismo, nos aparece esto, aquí introducimos los... Fíjense, aquí estamos utilizando una frecuencia máxima de 33 y 12 puntos. Esto es lo que tenemos que hacer después de calcular esto. Tenemos que generar el espectro. Entonces, no es que vamos a meter esta gráfica, vamos a meter la tabla que representa la gráfica. Damos los valores, estos valores pueden ser 40, 50, 60, esto puede ser 20 puntos, dependiendo la amplitud de la curva que queramos construir. ¿Verdad? Acá, entonces incluimos esta tabla. Le decimos salvar y continuar. Y fíjense, él genera el espectro de fuerza. Fíjense la diferencia. Aquí pasamos de fuerza en función del tiempo a factor de carga, que es el DLF,
versus las frecuencias naturales. Esto es lo que él compara con el análisis modal y calcula las cargas dinámicas. ¿Alguna pregunta? Ya esto quedaría dentro del ejemplo. No sé, como dicen, no se dé mucha mala vida, vamos a ir viendo la teoría desglosando y cuando hagamos un ejemplo ya vamos a entenderlo bien. Note que la magnitud del valor del factor de carga, el máximo es 2, el cual es el que se utiliza para el cálculo de carga máxima estática equivalente dinámica a ser soportada por el soporte estructural. Voy a detenerme acá un momento. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que normalmente cuando se aplica una carga dinámicamente, el máximo valor de esta carga van a ser ella misma multiplicada por 2. Es el máximo valor, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? A veces por sacarle o evadir, hacer un análisis dinámico, yo digo, bueno, yo voy a colocar una carga y la multiplico por 2. ¿Para qué voy a hacer un análisis dinámico cuando puedo multiplicar la carga por 2? Pero resulta que el DLF máximo es el 2, pero no necesariamente el DLF tiene que ser 2. Si yo hago un análisis dinámico, por lo menos de una válvula de alivio, yo voy a obtener resultados más confiables que si lo hiciera desde el punto de vista estático. O sea, calculo una fuerza y la multiplico por 2. ¿Se entiende? Entonces, como el análisis dinámico es un poquito engorroso, mucha gente le saca el cuerpo y dice, no, yo voy a colocar una carga, la multiplico por 2, pero eso es incurrir en sobrediseño. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver más adelante. Este espectro de factor de carga dinámica versus frecuencia, que es esto que tengo acá, se utilizará para el análisis dinámico de la tubería en cargas de golpe de ariete, válvula de alivio y flujo slug. Profe, una pregunta Dígame. con respecto a la lámina anterior. Aquí no se evalúa entonces que la frecuencia esté en 5 por encima de 5 Hz. No, pero esto es otra cosa. O sea, estamos hablando aquí de que la frecuencia 5G es para la estructura. Aquí estamos Ok, viendo el espectro de la fuerza. Evidentemente todo eso hay que asociarlo. ¿Entiendes? Pero no ok. se me adelanta. No se me adelanta. Lo primero fue estructura, ahora estamos viendo fuerza. Después, cuando veamos los ejemplos en verdad de cálculo, cuando vemos carga armónica, carga de impulso, ya ahí sí tenemos que asociar estas dos cosas. Bueno, nosotros no, el programa. Ok. Espectro sísmico. Ya vimos que con el Tiny History nosotros podemos resolver problemas de cargas de impulso como válvulas, golpe de ariete y flujo slug. Ok. Espectro sísmico. Sí, profesor, una consulta. Diga, dígame. En el caso, usted hablaba de válvulas de alivio. En el caso de discos de ruptura, eh, esos que se abren cuando llega a cierto nivel de presión y ayudan a disipar la presión de la Eso es con- de- correcto. de este- ¿funcionaría en este caso igual este sistema? No, no, no. Porque el problema es que el fenómeno del disco de ruptura es distinto del fenómeno de la apertura de una válvula. El disco de ruptura se abre y él alivia, o sea, hay Sí, una carga inicial al principio y la carga, o sea, tenemos una carga sobre el disco, ¿verdad? Pero es una carga estática porque no me está generando aceleración, no me está generando nada. no está. Cuando el disco se rompe, vamos a decirlo así, que hay una carga que está de un valor, que está, o sea, es una carga que pasa a régimen trasciente, porque tengo una carga con una fuerza que se está aplicando sobre el disco, o sea, la fuerza viene de la presión por el área del disco. Cuando el disco se rompe, esta fuerza en milisegundos desaparece, Sí, pero es una fuerza equilibrada. En cambio, una válvula no, la válvula abre, dispara, la válvula, la fuerza va desde cero hasta un valor y después de un valor vuelve a cero. Como hay una aceleración y una desaceleración, esa carga se toma como dinámica. O sea, para que haya carga dinámica tiene que haber el factor, valga la redundancia,
el factor dinámico de aceleración, que eso se traduce en vibración. Ok. Espectro sísmico. La carga sísmica no se puede resolver a través del time history, porque los terremotos causan movimientos aleatorios que pueden ser diferentes para cada terremoto. Eso es cierto. En el time history yo puedo predecir la carga, acá no. Para simplificar la definición analítica del terremoto es necesario tener la forma de onda aleatoria esperada de aceleración, o velocidad o desplazamiento, en función del tiempo en un diagrama de contenido de frecuencia simple. Ya lo vamos a ver. La gráfica de contenido de frecuencia más utilizada es el espectro de respuesta sísmica. Se puede desarrollar un espectro de respuesta para una carga de terremoto colocando una serie de osciladores de un solo grado de libertad en una mesa de sacudidas, o sea, en un panel de prueba. Y puedo determinar este espectro de respuesta. ¿Cuál es el problema? Estos espectros no son fáciles de calcular. Por ejemplo, en el caso del time history sí, porque aquí conozco el comportamiento de la fuerza. En cambio, en la parte de sísmica, yo o sea, no conozco, ni siquiera conozco la dirección de la fuerza. ¿Entiendes? Y lo que se calcula es un promedio, por lo menos en la zona sísmica. Pero es una zona sísmica. Sí tienen eso Profe, bastante documentado. Tienen eso bastante documentado porque han hecho pruebas y cuestiones. En cambio, por lo menos donde yo vivo, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, aquí nunca han habido sismos. Entonces el problema está, ¿qué espectro sísmico puedo yo utilizar en esta zona para hacer un cálculo dinámico de sismo? No tengo información. En el caso estático, yo podría suponer una aceleración, algo que se compare a algo, trae con un sobrediseño, pero si no se tiene información, no se puede hacer el análisis dinámico, sísmico dinámico. La expectativa es profe, que a pesar de, dígame, una pregunta ahí respecto al espectro sísmico. Veía en las láminas que, por ejemplo, venía el CFE de sismo. Eh, en el caso aquí para México, la CFE es la Comisión Federal de Electricidad y tiene un software gratuito que está cargado casi en todos los, por ejemplo, en el SAP 2000 o en el TAPS. sí, Y veo que acá también, y ahorita le di la opción de CFE y me pide los datos del suelo de la zona sísmica. Acá eso hay es 4 zonas correcto. sísmicas en México y Sí, automáticamente genera la curva del espectro. eso es correcto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok. Eso es correcto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Eso es medio aleatorio, medio un tanto por ciento, medio supongo, porque eso es muy difícil de calcular. Es difícil. La parte sísmica es una especialización, básicamente. Aquí estamos viendo unas cositas por encima, ¿me entienden? Entonces, por lo menos, las expectativas es que a pesar de que todos los terremotos son diferentes, otros similares deberían producir la misma respuesta máxima, a pesar de que el momento en que ocurre difiere con cada ocurrencia individual. Las respuestas se basan en el desplazamiento, la aceleración máximas del suelo, los factores de carga dinámica determinados por las relaciones de la frecuencia armónica predominante del terremoto y las frecuencias naturales de los osciladores y la amortiguación del sistema. Son muchas variables. Los espectros de respuesta para múltiples valores de amortiguamiento pueden generarse trazando la respuesta máxima para cada oscilador. Ya eso es una cuestión de un banco de pruebas. A continuación se muestra una gráfica de un conjunto de espectros de respuesta típico. Esto es informativo. Okay. Vamos a entrar ya con el espectro sísmico con el CISAR. El análisis de espectro de respuesta se realiza de acuerdo a los siguientes pasos. Los modos de vibración se extraen del sistema utilizando el algoritmo Eigensolver, que es lo vimos en el análisis modal. Cada modo tiene una frecuencia característica y una forma de modo. Bueno, no es que se extraen, el CISAR los extrae.
La respuesta máxima de cada modo bajo la carga aplicada se determina a partir del valor de espectro correspondiente de la frecuencia natural del modo. La frecuencia total del sistema determina sumando las respuestas modales individuales utilizando métodos que reflejan la independencia temporal de las respuestas y la parte de la masa del sistema asignada a cada modo. Mejor dicho, yo voy a hacer un estudio dinámico y tengo una carga dinámica. Una carga versus el tiempo. Yo esta carga la transformo en factor dinámico de carga en función de la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la carga total? La carga total sería el aporte de la fuerza para cada modo de vibración. La sumatoria, esa sería la carga total. Es como medio complicado. Es como que si partiéramos la fuerza en varias partes y se la asociáramos a cada modo de vibración. Se hace los cálculos con el DLF y se suman todos los efectos. Y ese me da el efecto final. Es un concepto que es un poquito abstracto, pero eso se entiende con el tiempo, a medida que uno va haciendo problemas. A mí me costó 2 años entender todo esto. Ok. El CISAR-2 tiene 3 modalidades para trabajar con espectros sísmicos, las cuales se describen a continuación. El espectro predeterminado en el CISAR, el espectro generado por el DLF Spectrum Generator y el espectro generado por el usuario. O sea, el CISAR ya trae unos espectros, trae unos espectros que ya son ejemplos de otros terremotos que se han dado y eso se toman como patrón. Ok, espectros predefinidos por el CISAR. Un análisis puede tener múltiples tipos de espectros y definiciones. Los espectros definidos se incluyen en la lista de Spectrum Definition del CISAR-2. Cualquier combinación de estos espectros predefinidos se pueden usar como está, eliminarse o usarse con cualquier otro espectro definido. El CISAR trae varios espectros sísmicos ya predeterminados. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a la parte dinámica. Por lo menos yo digo terremoto, fíjense, el CISAR trae varios espectros que están predefinidos y que yo puedo utilizar. Por lo menos, este es un espectro. Este es otro espectro. Aquí tengo otros espectros. ¿Entienden? ¿De dónde salen esos espectros? Salen de la experiencia. De repente en Singapur hubo un terremoto. ¿Entienden? Y se pudieron medir o se pudo obtener el espectro sísmico. Y eso se utiliza como patrón porque de repente en alguna otra parte del mundo hay un espectro similar. Eso es, vuelvo y les repito, como al ojo por ciento. Lo ideal sería que yo pudiera generar mi espectro. Por ejemplo, espectros definidos por el CISAR. Hay varios. Hay uno que se llama el centro. Estos datos predefinidos se toman de la introducción a la dinámica estructural de J-Bix y se basan en el componente norte-sur del terremoto del centro, California, del 18 de mayo de 1940. La aceleración máxima registrada fue de 0.33 Hz. O sea, si nosotros queremos hacer un análisis estático con este espectro sísmico, utilizaremos 0.33 Hz, ¿se acuerdan? Que teníamos en X un valor, en Z un valor y en Y el 2/3 de la aceleración de gravedad. Tenemos otros espectros. No voy a andar en esto porque esto es extenso. Y yo lo que traje fueron extractos. Aquí por lo menos tenemos este otro espectro. Los nombres de los espectros predeterminados, aquí tengo 1600H.5 espacio 1.60B.5. Y aquí me dan las amortiguaciones. Aquí tengo por lo menos aquí un espectro uniforme, building código de construcción uniforme. Ustedes saben que una cosa es que yo tengo una tubería sobre soporte a campo traviesa. Ahí puedo tener un espectro, pero de repente la tubería va a entrar a un edificio, ya el espectro cambia porque tengo una estructura. Por lo menos la tubería adosada al edificio
Cuando haya el terremoto no se va a comportar igual que cuando viene con los soportes a campo traviesa. Y en fin, aquí hay varios espectros que el CISAR utiliza y los podemos utilizar. ¿Alguna pregunta? Esto no es fácil. Es la teoría que hay que leerla, hay que meterse. En pocas palabras, yo tengo, qué sé yo, voy a hacer un cálculo y yo puedo determinar, o sea, en vez de construir el espectro, selecciono el espectro ya, el que voy a utilizar. Sí está en la lista de espectros que el CISAR trae. Segundo, espectros generados por el DLF Spectrum Generator. Eso lo hace el CISAR. Estos espectros son generados por el DLF Spectrum Generator del CISAR. Convierte los datos de excitación de forma de onda de tiempo de espectro en una curva de factor dinámico de carga del dominio de frecuencia. O sea, todo lo que metamos acá, él lo va a transformar en factor dinámico de carga por espectros, por frecuencias naturales. Okay. Los datos del EF se referencian automáticamente en la pestaña. Supónganse que vamos a utilizar el VC. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Este nombre es aleatorio, el nombre que ustedes le quieran dar. Aquí tenemos lo que es el factor de importancia, el coeficiente sismo CA y coeficiente sismo CB. Ok. Vamos a ver cómo generamos este espectro. Entonces, fíjense, tipo de espectro, el UCB. Selecciona para crear espectros de terremoto. Esta gráfica ustedes la han visto alguna vez, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo tengo que determinar varios factores. UCB, seleccione para crear espectros de terremoto horizontal de acuerdo con el 1977 Uniform Bill Code. Esto es una norma. El espectro de respuesta de diseño horizontal se basa en la figura 1613 de la norma, que se muestra a continuación. O sea, ¿qué es lo que dice esta norma? Que los movimientos sísmicos van a ser horizontales. Aunque eso es relativo. ¿Alguno de ustedes les ha pasado que está en una parte y de repente hay un sismo? O sea, han vivido esa experiencia. Una experiencia un poquito extraña. A mí me tocó en Perú. Yo trabajé un año en Lima con una empresa que se llama SNC Lavalin. Hace bastante. No, perdón. Hace como 8 años, más o menos. Y bueno, estábamos en una reunión en un piso 10 y de repente yo veo que la mesa empieza a subir. Y bueno, ¿qué es esto? Un terremoto. Bueno, ahí todo el mundo se quedó tranquilo. Bueno, en Perú, como eso es normal, ya ahí ya hay ciertos protocolos. Tuvimos que dejar todo, bueno, salir casi, bueno, no corriendo, bajar por las escaleras y rogar que no se cayera el edificio. Pero fue una experiencia un poquito extraña. Y en verdad, uno se asusta. Yo primera vez que viví esa cuestión. Entonces, fíjense, aquí tengo este, una curva que lo primero que tengo que buscar es este es el CB. Y aquí tengo el valor de CA. Fíjense que aquí tengo estos tres valores que yo voy a incorporar. Y el factor de importancia. Entonces aquí tengo dos ecuaciones, TS y T sub 0. El T sub 0 es este punto que tengo acá. Aquí tengo T sub 0, el TS. Tengo que incluirle valores para irla graficando con esta curva. ¿Entienden? Entonces, fíjense, T sub 0, ok, perfecto. Vamos a ver el ejemplo. Factor de importancia. Especifica el factor de importancia sísmica y cómo se define en la tabla 16K. Las aceleraciones espectrales calculadas se multiplican por el valor para generar el espectro de choque horizontal. Fíjense, los valores varían entre 1 y 1.25 en función de la función de la estructura. Para este código, el espectro de choque vertical también se multiplica por el factor de importancia. Les voy a decir una cosa.
Normalmente cuando uno va a hacer un cálculo, uno no hace este tipo de gráfica, porque no es parte de nuestro alcance. El cliente normalmente me entrega esto que está acá, ¿verdad? Y yo lo que hago es que lo introduzco en el CISAR con estos tres valores y el CISAR genera el spec. Pero el cliente me tiene que dar esto. O sea, nunca nosotros debemos ponernos a generar información que necesitemos para el cálculo, pero que no sea de nuestro alcance. No sé si me están entendiendo. Yo quiero generar yo quiero el cliente me dice que él quiere que le haga un cálculo sísmico dinámico. Yo no tengo la información, voy a poner mi inventario a generar un espectro para hacer un ejemplo. Eso nunca lo haga. Toda información que requiramos para un análisis de flexibilidad tiene que ser suministrada por el cliente, porque nosotros no ponemos a inventar cosas para que el ejemplo se vea muy bonito, para que converja, pero de repente esa no es la realidad. De Ingeniero, buenas repente yo hago, noches. Una consulta. buenas noches, ¿Qué tal? dígame. ¿Cómo está? Eh, y cómo, o sea, yo estoy pensando un poco, ¿no? Cómo, digamos, hablando del rubro oil and gas, los clientes usualmente son compañías petroleras, o de gas, ¿no? Sí, Que, caramba, tienen un área de ingeniería, un área de mantenimiento, operaciones, pero al menos con los clientes, yo soy de Perú para empezar, con los clientes sí. que, digamos, que se manejan Yo por trabajé en Perú. acá, que son Petroperú, Repsol, carambas Plus Petrol, GMP, entre otros. Sí, No he visto mucho que el cliente pueda generar este tipo de información tan, digamos, voy a decirlo como sí. sofisticada, ¿no? Es un poco complicado que ellos puedan No, darme esta, lo que esta pasa es que data. Sí. volvemos a lo mismo. Voy a explicarte algo porque eso lo viví yo en Perú y también Mm. no es la función de ellos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la función de una empresa petrolera? Sacar petróleo y vender. Así es. Lógicamente, como tú dices, hay un departamento de ingeniería, pero ellos lo que hacen es gestionar proyectos. Ellos no Claro. desarrollan los proyectos. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen la pericia para hacerlo, les es muy costoso hacerlo ellos y es más barato sacarlo a empresas ya especializadas como son las consultorías y cuestiones así. ¿Entienden? Entonces, la mayoría de estos ingenieros que están allí bueno, te voy a decir PDVSA, ya en PDVSA no queda nada. En estas empresas son gente de gestión, pero tienen muchas falencias técnicas. Por lo menos ellos saben generar qué sé yo, un proyecto, las horas hombre, la oferta, hacerle seguimiento, ¿me entienden? Los pagos, pero ya la parte técnica, o sea, los cerebros pensantes no están en ese tipo de empresas. Miren, a mí me tocó, yo trabajaba con una empresa que se llama GUT en Bogotá, y el problema del análisis de flexibilidad es que muy poca gente lo domina. Y parece mentira, es algo que yo he aprendido. Cuando tú ves una persona hablando de un tema y lo ves emocionado, lo más probable es que no sepa del tema. Parece mentira, pero es así. Cuando alguien no conoce, no es ducho en un tema y habla como si fuese un erudito, entonces a veces, específicamente en esta área de estrés, y más en la parte dinámica, que de estrés muy poca gente sabe y de la parte dinámica mucho menos. Hay gerentes que son conscientes y le dicen, no, mira, yo de esto no sé nada, explícame, porque a ellos les interesa que el trabajo camine. Hay otros gerentes que ellos quieren ser protagonistas, pues. Y a mí me ha tocado, bueno, a mí me tocó una reunión donde me llevaron para cortarme la cabeza y yo, pues, hubo un proyecto, se hizo la parte flexible, la parte estrés era una partecita del proyecto. Entonces, los gerentes los despidieron, los que fueron, como no quedaba nadie y habían cuestiones que no entendían del proyecto, los platos rotos le iba a pagar el extranjero, mi persona. Porque en ese proyecto se colocaron unas juntas de expansión y ellos que por qué se habían colocado, que esa planta era una copia de otra planta, pero ellos no se habían dado cuenta que el diseño era totalmente distinto. Ellos sabían que o sea, el criterio era
La planta A copia la planta B, la planta A no tenemos de expansión, pero resulta que la planta B, el diseño lo modificaron. Ellos se dan cuenta en la reunión que el diseño está modificado. Entonces me preguntan que por qué se modificó el diseño. Bueno, doctor, yo no sé, yo no soy diseñador. O mejor dicho, soy diseñador, pero yo no estoy diseñando. Yo estoy haciendo análisis de flexibilidad. Yo supongo, les dije esta respuesta, que si hubo una modificación, ustedes se enteraron porque ustedes hicieron 3 revisiones del proyecto, ¿o no? Entonces ya los tipos empezaron, como dicen, a coger mínimo. Yo les abrí el César, les hice el cálculo sin las juntas de expansión, se presentaban fallas, les hice el cálculo con las juntas de expansión y las fallas desaparecían. Ustedes saben que un cálculo mata todo, ¿verdad? Y la gente que no sabe le tiene miedo al cálculo, a los resultados ya tangibles, calculados. Uno puede hablar mucha paja, como dice, pero cuando te muestran los resultados con una simulación, ¿qué vas a decir? A mí me ha tocado gente que me corría un análisis de flexibilidad y me ponen, o sea, los comentarios son, cuando yo veo un análisis digo, en esta gente se ve que de flexibilidad no sabe nada. Y bueno, como experiencia, uno tiene que ser humilde. En ingeniería es muy peligroso ponerse a alardear de que uno sabe de algo cuando no sabe. Es preferible decir, yo no conozco de esto, por favor explíqueme. Más cuando uno es gerente, cuando uno está en gestión. A raíz de eso es que a mí me pidieron en la oficina que diera una charla que se la voy a dar a ustedes. Eso es una hora solamente. De repente una clase adicional a los que quieran entrar. De cómo gerenciar un proyecto de flexibilidad. Porque a veces el que lo está gerenciando no sabe qué pedirle al cliente, no sabe cuándo cambiar un alcance, no sabe por qué se da una falla. Entonces, es una charla interesante porque para tú llevar un proyecto de flexibilidad o cualquiera de ustedes, no es necesario ser un experto, sino conocer cierto lenguaje y ciertos términos. Ya esto, como te digo, ya es más profundo. Ahora, volviendo al tema, si yo soy gerente de Ecopetrol, por ejemplo, de Petroperú, y yo veo que me viene un proyecto de análisis de flexibilidad, bueno, yo voy a, o sea, primero me busco a alguien que sepa, algún asesor, y con tiempo yo mando a hacer estos estudios si es que se pueden hacer, porque tengo que ver hasta dónde puedo llegar. De repente yo quiero un estudio dinámico, pero si no tengo los espectros de respuesta, ¿cómo lo hago? Tengo que hacerlo estático. Hay gerentes que te dicen, no, yo no sé, eso es problema tuyo, busca esa información, no, pero ¿y cómo la busco? O sea, me la tienes que dar tú. En el peor de los casos, yo puedo generar más o menos leyendo la norma y viendo ciertas cuestiones, generar el espectro, se lo presento al cliente y que el cliente me lo valide, que me lo firme. Si nos hundimos los dos. No es fácil. Y lo que tú dices es verdad, lo que dijo el compañero. La función de una empresa petrolera es sacar el petróleo. Hay departamentos de ingeniería, pero más que todo son de gestión, no son de desarrollo. Ellos tienen un proyecto y lo sacan a una consultora para que les haga el proyecto. Eso pasa, bueno, eso pasa en todas las empresas petroleras del mundo. Ahí la gente está para mandar y tomar decisiones, pero no para desarrollar ingeniería. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, Dígame. ¿me recuerda cuáles son los datos que generan esta gráfica de diseño de respuesta del espectro? Sí. Necesitamos 3 datos, que es el factor de importancia que está entre 1 y 1.25. Normalmente se agarra el más crítico. El coeficiente sísmico CA especifica la aceleración del periodo 0 CA para el sitio, como se define en la tabla 16Q. El valor se basa en el tiempo de perfil del suelo y el factor de zona sísmica y varía entre 0.06 y 0.66. Si nos vamos a la curva que vamos a construir, sería este punto que, así que no se ve bien. Este CA, este punto que está acá. Y este punto que está acá serían 2.5 CA. Okay. Y el Ok, CB especifica la aceleración del terremoto en periodos más altos,
ve para el sitio, como se define en la tabla 16R, el valor se basa en el tipo de perfil de suelo y el factor de zona sísmica y varía entre 0.06 y 1.92. Mejor dicho, yo esos tres valores los incluyo acá. Vamos a ir a lo anterior. Selecciono esto, meto estos tres valores acá, le digo generar y él automáticamente me genera esto que está acá. ¿Está? En el curso vamos a ver un ejemplo de cómo generar esto a mano. Ok. Todavía no lo vamos a hacer. Tenemos la norma que esto es una norma más civil, ASCE7. Seleccione para crear espectros de terremoto de acuerdo al estándar ASCE7. No soy ducho en este estándar porque esto es más que todo para la parte civil. Esto lo traje como referencia. El que quiera profundizar puede buscar la norma y más o menos ver de qué se trata. El Profe. espectro de respuesta de diseño horizontal se basa en ASCE. La figura 94126 de la ASCE 7-2010 se muestra a continuación. Bueno, es esta ecuación. Por encima de un periodo de 4 segundos, la aceleración del espectro horizontal cambia. Sería esta curva que tenemos acá. Básicamente lo mismo que estamos haciendo acá. Lo que pasa es que ya esto es bajo otra norma, que es la ASCE. Fíjense que las ecuaciones cambian. Y lógicamente esta tiene más datos. Factor de importancia, tengo un factor FA, un factor FB, SS, S1, R, que eso ya tenemos que ir a la norma a ver de qué se trata cada uno. Bueno, el factor de importancia es prácticamente lo mismo que lo anterior. Especifica el factor de importancia de ocupación en función de la función de la estructura. Según el ASC7, el factor de importancia de ocupación es 1. ¿Y cómo se define en la tabla 11-15? Los valores de 1 a 1.5 se aplica de acuerdo al párrafo tal. Esto tiene que ir a la norma. Y según IBC, está entre 1 y 1.5. O sea, eso depende de la norma que estemos usando. Coeficiente FA del sitio, que sería este valor que está acá. Especifica el coeficiente del sitio basado en la aceleración FA. Este valor ajusta las aceleraciones mapeadas del periodo corto y se basa en la clase de sitio, perfil de suelo. Todo va en función del perfil de suelo. Y la aceleración sísmica máxima estimada. El periodo corto mapeado. Del periodo corto mapeado. Los valores oscilan entre 0.8 y 2.5. Aquí están donde lo podemos buscar. En fin, aquí tenemos lo que es la definición de cada uno de estos puntos y los valores que tienen según la norma, como es el coeficiente FB, el MAPE MCSRA. Aquí tengo otros valores según las normas. En fin, en la norma, aquí me explican lo que significa cada uno. Esto se lo voy a dejar a ustedes de tarea, los que quieran profundizar. Bien. Ok. Vamos al IBC nuevamente. Seleccione para crear espectro de terremoto. Esto es un ejemplo. De acuerdo con la Internacional Building Code 2000. El espectro de respuesta de diseño horizontal basado en IBC 2000. Ok. Vamos a hacer, aquí tenemos las ecuaciones. Perdón, ok. Aquí se repitió. Por lo menos tengo el CFE, que es otro enfoque. Seleccione para crear espectro de terremoto de acuerdo con el código de diseño resistente y terremotos de México. Tenemos al compañero de México que nos puede hablar de esto. Sí. Entonces, básicamente lo que tenemos que seleccionar es esto. Pero, ¿qué pasa con estos valores? Estos valores no los seleccionamos los que hacemos estrés. Estos valores tenemos que solicitárselos al cliente. Mira, yo necesito esta información, el tipo de suelo, el grupo estructural, el factor de incremento, tipo de zona, ¿entienden? Y esas cuestiones no las podemos definir nosotros. Fíjense que por lo que estoy viendo acá, en México existen 4 zonas que se describen en el manual de diseño sísmico para México. En fin, yo puedo seleccionar cualquier
tipo de espectro que vaya a realizar. Eso va a depender también de los criterios de diseño y de la zona donde se esté diseñando. Okay. ¿Alguna pregunta? Bueno, como el caso anterior, aquí se explica lo que significa cada uno de estos factores. Zona sísmica, tipo de suelo, grupo estructural, factor de incremento, y es que especifica los valores. Ok. Y tenemos otro que es el espectro generado por el usuario. Vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase vamos a continuar con el espectro generado por el usuario. ¿Cómo generar un espectro de este tipo? Tomando ciertos valores y generando que lo genere el usuario con la información que le estamos dando. Y vamos a ver los ejemplos, por lo menos vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 1, de crear un espectro con estos valores. Fíjense, factor de incremento CA y CB, y vamos a generar con la tabla que vamos a construir, lo vamos a hacer a mano, vamos a generarlo acá. Esto es generado a mano y después lo podemos generar con el CISAR. Le damos los valores y fíjense, me genera un espectro básicamente idéntico. De forma de generar, lógicamente, cuando estemos haciendo un cálculo, eso no lo vamos a hacer a pie. Eso el mismo CISAR lo va a hacer. Adicionalmente, vamos a ver otro ejemplo generado con una tabla ASCII y cómo introducir esos espectros en el CISAR. Con eso terminaríamos el módulo 2 y la próxima clase comenzaríamos ya, como digo yo, con la candela. Vamos a empezar a hacer ya problemas reales de dinámicos con carga armónica. ¿Alguna pregunta? Ok. No, ninguna. No, Rosa. Vamos a subir el material, que hay gente que no lo tiene. Aquí serían. Aquí estamos con la parte hidráulica. Hay que switchar y irme a la parte dinámica. Ok, análisis modal. Y tendríamos el análisis de espectro. Ahí tiene los dos materiales de apoyo. Muchachos, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos. Hoy es viernes. La próxima clase sería el martes. Ya el martes arrancaríamos, terminaríamos esto y arrancaríamos con el módulo 3. Ese para mí, les voy a decir honestamente, es el módulo más interesante y que tiene más aplicación de esta parte de análisis dinámico. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, nos Profe, vemos entonces el próximo. Dígame. de pronto como una observación, sugerencia, ¿hay formas de que nos diga o nos muestre cuál es el isométrico que va a trabajar en eso, en ese ejemplo para modelarlo e ir introduciendo los datos con usted al tiempo? Isométricos de cuál? En el Del módulo siguiente 3. ejemplo. Sí, de este siguiente ejemplo como para... No, no, lamentablemente en el módulo 3 no tengo isométrico. Ese es un problema Ya, típico que se utiliza porque es muy ilustrativo. Y en la parte de espectros, esto que vamos a ver, estos ejemplos que vamos a ver, no se estila isométrico, o sea, porque aquí no nos estamos metiendo todavía con la parte estructural. Aquí estamos definiendo los espectros de las cargas que se van a aplicar. Eso lo vamos a ver cuando ya empecemos con la parte de cargas de impulso, que es el módulo 4. El no, módulo sí, lo 3 es un digo es módulo. para tener un modelo e ir haciendo la dinámica del curso con usted al tiempo. Y pues no Déjame estar... buscar, a la mano no lo tengo. Lo que pasa es que el módulo, este, como decir, para el módulo 3 específicamente no tengo isométrico, pero de repente podemos implementar, si alguno de ustedes tiene un problema que podamos analizar aquí, pueden traerlo, analizamos aquí, lo que tienen que traer son los isométricos. Ok, Déjenme buscar de todas maneras. ¿Pudieron descargar el material de apoyo? Sí, ya, Inge. Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, este,
Nos vemos entonces la próxima clase, que es el próximo martes. Ok, gracias. Bueno, pues muchachos, que pasen buenas noches.